Mi nombre es Kale y soy ama de casa de 34 años. Cada año tengo que lidiar con el control de plagas en nuestra casa en el campo, porque incluso los pequeños cambios en el clima provocan un aumento de insectos. En el pasado, me quejaba fácilmente diciendo cosas como, guácala, los bichos son asquerosos, pero ahora que tengo más de 30, me he vuelto bastante intrépida y los aplasto sin dudarlo. Supongo que me he vuelto más fuerte, ¿no? Hoy quiero compartir una historia sobre algo más serio, mi hermana enamorándose de mi esposo. Esto sucedió hace unos años, cuando yo aún estaba en mis 20. Todo comenzó cuando mi clase de secundaria organizó una reunión, y me encontré con mi viejo amigo de la infancia, James, quien solía vivir cerca de nosotros, cuando estábamos en la primaria. Mi hermana menor, Victoria, quien es 2 años menor que yo, James y yo solíamos jugar juntos todo el tiempo. Pero a medida que crecimos, a James comenzó a darle vergüenza jugar con niñas y empezó a distanciarse. Luego, cuando entramos a la secundaria, su familia se mudó y perdimos contacto por completo. Por eso, me puse muy nerviosa cuando lo volví a ver en la reunión. Pero, como adultos, teníamos un nuevo amigo que nos ayudaba, el alcohol. Como ayuda el alcohol en estas situaciones. Con su ayuda, James y yo terminamos teniendo una conversación animada, como si nunca nos hubiéramos separado. Esa noche fuimos a un par de bares más, solo nosotros dos, justo antes de despedirnos. James confesó, me gustabas cuando éramos niños, y parece que todavía me gustas ahora. Sorprendida, le respondí en broma, ¿qué se supone que significa eso? Pero terminamos comenzando una relación de manera ligera, diciendo, bueno, entonces, ¿empezamos a salir? Más tarde, cuando James estaba sobrio, se sintió tan avergonzado por lo que había dicho que literalmente se revolcó en el suelo, preguntándose, ¿en qué estaba pensando? No pude evitar soltar una carcajada. Es algo lindo ver a alguien que te gusta ser tan tímido, especialmente si es por ti, aunque, claro, me sentí un poco mal por él. Nuestra relación avanzó rápido y pronto decidimos casarnos. Fuimos a ver a nuestros padres para anunciarles nuestros planes y acordamos vivir juntos durante unos 6 meses antes de la boda. Pensamos que sería una buena manera de ver si nuestras rutinas diarias se llevaban bien. Dado que James y yo éramos amigos de la infancia, nuestros padres ya se conocían, así que obtener su aprobación debería haber sido fácil, pero, inesperadamente, hubo un problema de mi lado de la familia. Ocurrió cuando James vino a conocer a mi familia y cenar con nosotros. Ya llegué, anunció mi hermana al regresar del trabajo, sonando cansada. Cuando entró al comedor y vio a James sentado en la mesa, primero se sorprendió, luego, su expresión cambió rápidamente a una de felicidad. James, ¿qué haces aquí?, preguntó. James pareció un poco tímido y me miró, así que intervine para explicarle. Bueno, hemos estado saliendo durante unos 6 meses y hemos decidido casarnos. Él vino hoy para contarles a todos. En el momento en que dije eso, la cara de mi hermana cambió como si acabara de probar algo muy amargo. Está bien. Estoy cansada, así que me voy a dormir. Adiós. Se fue rápidamente a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Vaya, eso fue incómodo. Miré a James, preocupada de que la reacción de mi hermana lo hubiera molestado, pero él me dio una sonrisa tranquilizadora y dijo, no te preocupes por eso, solo para que lo sepan. Mi hermana no suele actuar así. Tenía que haber algo en mi próxima boda o en la idea de que viviéramos juntos que le molestaba. Pero dado que incluso nuestros padres estaban de acuerdo, ¿por qué estaba tan molesta? No podía entender sus sentimientos y me pregunté si debería hablar directamente con ella. Más tarde, después de que James se fue, me topé con ella en el pasillo cuando iba a bañarme. Dudé, sin saber qué decirle. Ella me miró con una expresión intensa y exclamó, «Nunca pensé que te casarías con James. Yo siempre lo he amado. Nunca te lo perdonaré». Con eso, se alejó furiosa, sus pasos resonando en el pasillo. Me quedé completamente atónita. ¿En serio? ¿Ella también amaba a James? Se sentía como algo sacado de una telenovela. No pude dormir esa noche, dándole vueltas al asunto, pero al final llegué a una conclusión. ¿Realmente importaba que mi hermana amara a mi prometido? Después de todo, nosotros ya estábamos comprometidos. Si James me hubiera dicho que amaba a mi hermana, eso sería otra historia, pero no lo hizo. Y si ella lo había amado durante tanto tiempo, debería habérselo dicho mucho antes. Culparme a mí ahora no era justo. Sabía que esto podría hacer que se volviera aún más hostil conmigo, pero decidí dejarlo pasar como lo haría una hermana mayor madura. Normalmente, esto se sentiría como una situación seria, pero opté por mantenerme positiva. Aún así,
No estaba segura de si debía contarle a James al respecto. Si no sabía, podría sentirse incómodo cada vez que viniera, sin entender por qué. Así que, como él estaba involucrado, decidí ser honesta y contarle todo. Si hay algo que pueda hacer, solo dímelo, dijo James, preocupado, aunque no creo que haya mucho que pueda hacer. Bueno, es un asunto entre hermanas, respondí. Si mi hermana intenta atacarme, quizá te pida que seas mi escudo. Hey, no bromees con eso, dijo él, sonriendo. Así que decidimos no tomarlo demasiado en serio. Ninguno de los dos quería cambiar nuestros planes de casarnos. No era algo que mi hermana pudiera entender fácilmente, así que optamos por dejarlo pasar. Como era de esperarse, su actitud hacia mí se volvió más fría después de eso. El primer día, cuando fui a bañarme después de ella, noté que había vaciado toda el agua de la tina. Jaja. No es gran cosa, pensé, siempre queda la regadera. Honestamente, solo podía reírme de los intentos tan mezquinos de mi hermana por molestarme, pero, al mismo tiempo, sabía que las cosas estaban yendo demasiado lejos. Cuando mi hermana comenzó a esconder mi maquillaje y mi cartera antes de irme al trabajo, fue realmente frustrante. No tenía tiempo para jugar a encuentra los objetos escondidos. Cada mañana, me la pasaba buscando, estresada por llegar tarde. Por eso, terminé llegando tarde al trabajo 2 veces en una semana. Mi jefe, notándolo, me dio una mirada severa y dijo, ¿es porque te estás relajando demasiado ahora que te vas a casar? Fue humillante, y pensé, esto es imperdonable. Pero luego me recordé a mí misma, soy su hermana mayor. Debo perdonarla, ¿verdad? O tal vez no. Al principio, nuestros padres no sabían lo que mi hermana estaba haciendo, pero después de que comenzara a esconder más cosas valiosas en la casa, mamá finalmente notó que algo andaba mal y la regañó, diciéndole, ¿por qué estás actuando tan infantil? Pero a mi hermana no pareció importarle y solo pensó, ah, qué fastidio. El mayor problema, sin embargo, era mi papá. Papá siempre ha favorecido un poco más a mi hermana. Cuando mamá estaba enferma, él tuvo que cuidarla como si fuera su bebé, así que terminó desarrollando un fuerte instinto protector hacia ella. Entendía sus sentimientos. Después de todo, yo también crecí pensando que mi hermana menor era adorable, especialmente después de todo lo que pasó. Si te preguntas si alguna vez sentí que mi papá la favorecía más que a mí, bueno, sí, una vez, cuando quería ir al parque de diversiones, papá decidió llevarnos al acuario en su lugar, solo porque eso era lo que quería mi hermana, pero mamá siempre se aseguraba de preguntar qué quería yo, así que nunca me sentí realmente descuidada. Si mamá no hubiera sido así, probablemente habría desarrollado un fuerte sentimiento de inferioridad hacia mi hermana. Incluso algunos de mis amigos en ese entonces solían decir cosas como, tu papá ama más a tu hermana menor que a ti, pero yo solo pensaba que era normal que las cosas fueran un poco desequilibradas a veces. Quizás es porque tengo una personalidad naturalmente optimista que no dejaba que eso me molestara mucho. Incluso pensaba, si hay alguien que realmente pueda hacerme sentir mal, me gustaría verlo intentarlo. Pero esta vez, papá tomó el lado de mi hermana. Ella le dijo, mi hermana mayor me robó a mi novio, y él le creyó sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. En la mente de papá, James empezó a parecerle el peor tipo de hombre, uno que jugaría con las dos hermanas. Estaba preocupado de que, mientras yo pudiera casarme, mi hermana se quedaría atrás, con el corazón roto. No podía culparlo por querer proteger a su hijita, pero me dolía que ni siquiera intentara entender mi perspectiva. Mamá, por otro lado, no tomó nuestras palabras al pie de la letra. Evaluó la situación con calma y dijo, James no parece del tipo que haría algo así, aunque todavía estaba medio convencida. Mientras tanto, papá estaba decidido, diciendo, no soporto ver lo miserable que está tu hermana, la han abandonado, y ahora también están jugando contigo. No perdonaré a nadie que lastime a mis queridas hijas. Incluso me dijo, necesitas despertar, como si James me hubiera lavado el cerebro. No importaba lo que dijera, no me escuchaba, a pesar de favorecer un poco más a mi hermana. Siempre ha sido un buen papá que nos ama genuinamente a ambas, pero solo esta vez, realmente deseaba que escuchara mi lado de la historia. Todo esto complicaba mucho más nuestro avance hacia el matrimonio. Decidí mudarme con James antes de lo planeado. Pensé que si no estaba en casa, mi hermana no podría causarme problemas. Mudarse parecía la mejor manera de distanciarse y enfocarse en mi nueva vida. Afortunadamente, las cosas salieron bien para James y para mí. Mi mamá apoyó mi decisión, diciendo, eres adulta, así que haz lo que creas correcto, vive tu vida libremente. Mi papá,
Por otro lado, no estaba contento, pero no discutió. Tal vez pensó que era la mejor manera de resolver las cosas para ambas, para mí y para mi hermana. En el fondo, yo pensaba lo mismo. Fue difícil, sin embargo, ver cómo trataban a James como si fuera el malo en todo esto. Durante un tiempo, no escuchamos nada de mi hermana, y asumí que todo el problema había quedado atrás, pero luego, el día de nuestra boda, mi hermana no se presentó, y mi papá intentó hacerme cancelar la boda, diciendo, aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Mi mamá, tratando de consolarme, se rió y dijo, hubo momentos en los que me preguntaba si cometí un error al casarme con tu papá. También, el matrimonio tiene sus altibajos, así que prepárate. Mi papá, al escuchar eso, se quedó en shock y gritó, ¿es eso realmente cierto? No todos parecían felices, pero con mis padres observando, James y yo nos casamos. A la mañana siguiente, el timbre de nuestra puerta sonó fuerte, sorprendiéndonos a ambos. Nos apresuramos a la puerta y miramos el monitor. Toda mi familia, papá, mamá y mi hermana, Victoria, estaban afuera. ¿Qué está pasando?, pregunté, confundida. Mi hermana me lanzó una mirada furiosa y soltó, no lo dije antes, pero estoy embarazada del bebé de James, él tiene que hacerse responsable. Mi papá agregó, ustedes aún no tienen hijos, así que James debería romper contigo y casarse con Victoria. Dáselo a ella. Me quedé mirándolos en shock, sin saber qué decir. Mi mamá se veía igual de confundida y preguntó, ¿qué está pasando? James, aún medio dormido, se acercó detrás de mí y, al escuchar lo que decían, lucía completamente atónito. ¿Qué? ¿Tu bebé? No, eso no es cierto, dijo, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Nunca hicimos algo así. La negación de James fue tan exagerada que casi parecía falsa, haciéndolo parecer aún más sospechoso. Quería reírme, pero me quedé callada. ¿El bebé de James? ¿De qué estás hablando? ¿De cuántos meses estás?, le pregunté a mi hermana. 2 meses. Si James no se hace responsable, este niño crecerá sin padre. Eso sería muy triste, ¿verdad?, respondió con confianza. 2 meses, miré a James, y ambos estallamos en carcajadas, sorprendiendo por completo a mis padres, quienes nos miraban, completamente desconcertados. Mi hermana, ahora alterada, gritó, ¿de qué te estás riendo? Me limpié las lágrimas de los ojos y respondí, aún riéndome, oh, hace 2 meses. Bueno, eso es interesante. Victoria, ¿no la pasamos muy bien la última vez? Sí, tartamudeó, sin saber qué decir. Mis padres miraban a James con desagrado, sin entender lo que estaba insinuando, pero yo sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer. Por cierto, Victoria, ¿cuántos abdominales tengo?, preguntó James de repente. ¿Qué? Mi hermana parecía completamente perdida, y tuve que contener la risa. ¿Recuerdas cuántos abdominales viste hace 2 meses? Los perdí accidentalmente recientemente, continuó James con una cara seria. Solo James describiría sus abdominales así. No pude contenerme y estallé en carcajadas. James, ¿de qué estás hablando? La respuesta correcta es 0, declaró orgullosamente, ignorando la expresión confundida de mi hermana. En realidad, no tenía ningún abdominal visible. Incluso mi mamá no pudo evitar soltar una risa. Parecía que James estaba convirtiendo esto en un juego tonto. ¿El objetivo? Mantener a mi hermana fuera de balance y sin poder responder. Pregunta 2, prosiguió James. ¿Has visto mis lunares, cierto? ¿Cuántos tengo? ¿Qué? Mi hermana balbuceó, claramente confundida. El objetivo de James era hacerla cometer un error, demostrando que estaba mintiendo. Nunca habían estado tan cerca físicamente, así que no sabría esos detalles. Pero ella estaba demasiado atrapada en el momento para darse cuenta de lo que estaba pasando. Mi mamá empezó a notar algo extraño y se preguntaba, ¿por qué están actuando así? Si realmente hubieran estado juntos, no se estarían tomando esto como una broma, especialmente frente a todos. Solo con este intercambio absurdo, quedó claro para todos que nunca había sucedido nada. James se estaba divirtiendo al confundir a mi hermana con sus preguntas tontas. Parecía tan feliz, como un niño jugando con un nuevo juguete. Su expresión inocente me hizo pensar, ¿qué tipo tan peligroso? Si mi hermana no podía manejar estas bromas, definitivamente no podría soportar estar casada con James. Finalmente, mi hermana, desesperada, intentó responder su segunda pregunta. 10 lunares, tal vez. Incorrecto, anunció James. La respuesta correcta es
Yo tampoco lo sé. Mi papá no pudo evitar reír, pero también se notaba que se estaba frustrando. Basta, James. Deja de jugar después de engañar a mis hijas, gritó mi papá, pareciendo listo para agarrarlo. Espera, lo detuve, piénsalo. Si realmente tiene 2 meses de embarazo, es imposible que James sea el padre. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi mamá, ahora prestando toda su atención. Miré a James, pidiéndole permiso en silencio para hablar. Él suspiró y asintió con la cabeza, un poco avergonzado. ¿Puedo decírselo? Sí, adelante. James sacó pecho, tratando de parecer valiente. Está bien, la verdad es, durante ese tiempo, me picó una abeja, ya saben, en mi parte privada, finalmente confesó James. Hubo un momento de silencio, y luego todos estallaron en carcajadas, incluso mi hermana. Basta de mentiras, no hay manera de que te hayan picado ahí, gritó mi papá, enojado, mientras mi mamá aplaudía de la risa. Es embarazoso, pero es verdad, hacía calor. Así que abrí una ventana para refrescarme y me relajé, sin ropa. Y luego una abeja voló y me picó, explicó James, su rostro poniéndose rojo como un tomate. Intenté no reírme por su bien, pero era imposible. No hay manera de que exista alguien tan embarazoso, dije, con lágrimas de risa en los ojos. No, realmente existe un tipo tan embarazoso, aquí mismo, argumentó James, intentando sonar serio, pero no había forma de que pudiera estar orgulloso de esa historia. Mi hermana cruzó los brazos, aún intentando mantener su actitud desafiante. ¿Eso no prueba que el bebé no sea de James? Mi hermana, quien casi había perdido el equilibrio, finalmente recuperó el aliento y volvió a la discusión. No, Victoria, piénsalo. Me picó una abeja en mi área importante, ¿entiendes? Papá, puedes imaginar lo doloroso que es para un hombre, ¿verdad? Mi hermana se quedó callada, mirando la cara seria de James. Mientras tanto, mi papá, imaginando la situación, bajó la mirada y sujetó suavemente su entrepierna, tratando de mantener una expresión severa, pero empezando a creer en la historia de James. Es un área muy delicada para los hombres, así que dolió mucho. Incluso llamé a una ambulancia, continuó James. No pude evitar interrumpir, tratando de ser sarcástica. Honestamente, si alguien hiciera un bebé sintiéndose así, debería tener gustos muy extraños. Incluso podría preguntarle al hospital sobre eso. Mi mamá se reía a carcajadas con la explicación de James. James, ¿no te quitabas el traje de baño cuando jugábamos en la piscina? Anda, enséñame dónde te picó. Riéndose fuerte, mi mamá se acercó a James, frotándose las manos. ¿Qué? Ya se curó, así que no hay evidencia. ¿Por qué te lo mostraría?, respondió James, intentando cubrir su pecho, aunque no tenía sentido. Trataba de escapar del agarre juguetón de mi mamá. Parecía que mi mamá ya empezaba a confiar en él, pero James no se veía para nada aliviado. Puedo entenderlo como hombre, dijo mi papá, mirándolo con amabilidad, como si respetara el último poco de orgullo de James. Vi una expresión en la cara de mi papá que nunca había visto antes. Por el lugar donde la abeja lo había picado, parecía que todos se entendían un poco mejor. Me preguntaba si esta situación estaba mostrando de alguna manera el lado positivo de una lesión tan vergonzosa. Me volví hacia mi hermana, quien lucía aturdida. Incluso si dices una mentira tan tonta, ni James ni yo vamos a divorciarnos. Si acaso, solo terminarás más miserable. Puede que no pueda convencerte, pero quiero que seas feliz. Eres mi única hermana. En ese momento, los ojos de mi hermana se abrieron con furia. Cállate, cállate. Ya tuve suficiente. Ya no me gusta James si está de tu lado. James apartó la mano de mi hermana cuando se puso emocional e intentó agarrarme. Está bien si no te gusto. Yo amo a Cale, así que no importa. Pienso en Victoria como una querida amiga de la infancia y cuñada, pero nunca la veré como una amante, ni ahora ni en el futuro. Si sigues difundiendo mentiras, lucharé contra ellas con todo lo que tengo. Soy el esposo de Cale, y la protegeré con todas mis fuerzas. Casi lloré. No parecía el tipo tonto al que le picó una abeja. Se veía fuerte y decidido. Pensé, vaya, qué esposo tan genial tengo. Al ver todo esto, mi papá dijo, Victoria, si realmente estás embarazada, muéstranos alguna prueba, como los registros médicos. Al escuchar eso, me di cuenta de que mis padres habían creído en la afirmación de mi hermana sobre el embarazo solo basándose en sus palabras. Amo a mis padres por confiar en su hija, pero esta vez,
Parecía que su amabilidad había resultado contraproducente. Mi mamá entonces instó a mi hermana a que se explicara. Si esto es una mentira, deberías disculparte con ambos, dije. Mi hermana apretó los labios, temblando. Ya basta. Nadie está de mi lado. No me importa. Y no me arrepiento, dijo con lágrimas en los ojos antes de salir corriendo. Mi papá intentó seguirla, pero mi mamá lo detuvo, diciendo, déjala, necesita calmarse. 2 semanas después, mi mamá llevó a mi hermana a ver a un doctor, insistiendo en que aún creía que estaba embarazada. Como era de esperarse, no había señales de embarazo. El doctor confirmó que era una mujer adulta sana y sin ninguna enfermedad. Después de eso, mis padres se disculparon con James. Perdón por las molestias y por haber dudado de ti sin razón. Deberíamos haberte confiado más, James. Te conocemos desde que eras niño. Por favor, cuida de Cale. También se disculparon conmigo. Perdón por haberte causado incomodidad. Honestamente, no culpaba a mis padres, no les había contado sobre la tensa relación que tenía con mi hermana. Es lindo tener padres que creen en sus hijos, aunque a veces eso lleve a malentendidos. Después de todo, son mis únicos y preciosos padres. Todos cometen errores, grandes o pequeños. Es irónico que esta vez el error involucrara a mi papá, quien siempre había favorecido a mi hermana. He sufrido por eso, pero lo perdonaré porque me crió bien. Sin mis padres, no habría crecido tan feliz ni habría conocido a James. Mi hermana, avergonzada de que su mentira fuera descubierta, salió furiosa de la casa diciendo, no quiero vivir en un lugar como este. Usualmente, mi papá, quien siempre era hablando con ella, habría ido tras ella, pero esta vez dijo, es mejor que Victoria se calme y no regrese. Mi mamá añadió, esto no se puede ignorar. Si no puede disculparse sinceramente cuando regrese, no se le permitirá entrar a la casa. No podía imaginarme a mi hermana disculpándose sinceramente con nosotros. Probablemente mi mamá sentía lo mismo. Esencialmente, esto significaba que la estaban desheredando. Pasaron 7 años, y mi hermana se disculpó con mis padres y con nosotros, regresando una vez a la casa. Pero al final, realmente la desheredaron y la echaron. Al principio, parecía comportarse bien, pero al final del año, después de beber mucho, se metió en la cama de James mientras él dormía y le preguntó, ¿no estás cansado ya de mi hermana? James pensó que había aparecido un fantasma y gritó tan fuerte que todos nos despertamos, y el incidente quedó al descubierto. Mi hermana estaba muy borracha y triste, diciendo, no es justo que siempre estés tan cerca de mi hermana. Deberías compartir un poco de eso conmigo también. Por supuesto, eso no era algo que pudiéramos hacer, ni que quisiéramos. Estaba furiosa y le dije que se detuviera. James temblaba como un perrito asustado, y mis padres, con expresiones de incredulidad, decidieron desheredar a mi hermana. Nunca olvidaré cómo mi papá, que usualmente la amaba, mostró su disgusto al decir, no recuerdo haber criado a una hija que atacaría a un hombre mientras duerme. Después de que mi hermana se calmó, no dejó de disculparse, pero mi papá fue firme. Lo que haces cuando estás borracha refleja tus verdaderos sentimientos. Ya no podemos confiar en ti. Mi hermana se fue de la casa llorando. Durante ese caótico periodo, descubrí que estaba embarazada por primera vez. Desde entonces, he estado con James y seguimos teniendo hijos. Ahora, a mis 34 años, soy madre de 4. 2 de ellos son gemelos, así que solo he tenido 3 experiencias de parto. Los niños se llevan menos de un año entre ellos, lo que hace que cada día parezca un festival. Si los dejáramos solos, las paredes estarían cubiertas de garabatos con crayones, como una exhibición de arte. Cada domingo en la mañana, James y yo corremos por la casa con artículos de limpieza, tratando de ordenar todo. Incluso después de limpiar, los niños vuelven a garabatear, pero a pesar del desorden, estos son días felices. Nuestro hijo menor está pasando por la fase del no, resistiéndose a ponerse la ropa, cepillarse los dientes y usar el baño. Pero cuando veo las caritas dormidas de mis 4 angelitos, puedo perdonar cualquier cosa. Mis padres parecen sentir lo mismo y a menudo nos visitan para ayudar con el cuidado de los niños. James también está muy involucrado, aunque le jalan el cabello todo el tiempo, y ahora está preocupado por quedarse calvo. Me parece gracioso verlo tan preocupado por su cabello, pero me guardo mis pensamientos. Después de todo, queremos ver todos los lados de las personas que amamos, incluso si el hogar no siempre es tranquilo y pacífico. Es un lugar lleno de vida y ruido,
pero en este momento, estoy muy feliz.